En el buscador de Google normal, digamos, ¿verdad? Ahí mismo, sí, normal. Vamos a poner acá. Wikipetá. Me dice. Espera, totalmente en guaraní sale. Wikipetá. Entra allí un ratito. Entra allí un ratito. Wikipedia guaraní. Sí. Wikipedia guaraní. En el mundo hoy existen 6.000 lenguas, Alberto y amigos que están allí. 6.000 lenguas. Ajá. De las 6.000 lenguas, 3.323, según la UNESCO, están en peligro de muerte. Porque tienen menos de 100.000 hablantes y porque no tienen presencia en Internet. Esos son los riesgos de las lenguas que están en vías de desaparecer. Con menos de 100.000 hablantes y no teniendo presencia en Internet, la UNESCO considera que una lengua está en peligro de muerte. Sí. El otro dato, cada 15 días muere un idioma en el mundo. Cada 15 días ¿Cómo estará el pobre muere un idioma? idioma en el mundo. Bueno, y entonces, a donde quiero llegar es lo siguiente. En el año 2007, de pura casualidad, entraba yo a buscar una información, sin querer, me vinculé a Wikipedia, gracias a un editor de Wikipedia que entonces tenía 17 años. Él es de Lituania, ni conoce el Paraguay, no habla guaraní, y este muchacho que se llama Sarunas Silkus nos ayudó a editar Wikipetá. Wikipetá es Wikipedia en guaraní. Wikipedia tiene 370 ediciones en 370 idiomas del mundo. De las 6.000 lenguas, solamente 370 tienen. Una de ellas es el guaraní, y ahora te invito a poner allí en el buscador de Wikipedia, allí dice acá. En la parte vas a encontrar aquí. Voy a entrar, profesor. Bueno, y te pido que escribas allí el primer texto internacional que alojamos en Wikipedia guaraní en el 2008. Y hoy en día Wikipedia guaraní o Wikipedia tiene más de 6.000 páginas cargadas, totalmente guaraní. El que entra a Wikipedia, lo único que debe prepararse es para vivir en guaraní, porque casi nada hay castellano y en ningún otro idioma. Pero en guaraní pone ahí que Wikipedia Ya, y bueno, y allí al costado dice el K. Sí, sí. Y te pido que escribas allí, Alberto, lo siguiente. Sí. John, J-O-H-N, John, Sí. y al lado que le escribas Lennon, L-E-N-N-O-N. Sí. Y ahora te vas a buscar y entran por allí. John Lennon. John Lennon. John Winston Lennon. Oye, cuando beba John Lennon. Ahí está. Eso es John Lennon y los Beatles en guaraní. Está totalmente traducido. Estaba Liverpool, Inglaterra, estame. Una sicuela, tuviera Pepo Antá, Oyapoja. Qué espectacular. Qué maravilla. Vos podés encontrarle allí a Pablo Neruda, podés encontrarle a Martin Luther King, podés encontrarle a Mario Vargas Llosa. A Mario Vargas Llosa sí, no le voy a buscar a Pablo Neruda. Está perfecto. Yo voy a poner algo actual. No sé si va a haber. Actual. Sí. Donald Trump. Quiero poner como algo habitual de Stephen Hawking. Sí. No, y puse Donald Trump y está actualizado en guaraní. Ahí está. Y ponerle Hawking. H-A-W-K-I-N-G. Hawking. Esta es una traducción que yo hice cuando él murió. Ah, mira, sí. Vas a encontrarle a Stephen Hawking en guaraní. Lo vas a encontrar. Estamos poniendo, profe. Bueno. Stephen Hawking, y denle buscar, y automáticamente van a encontrar su biografía en guaraní. Sí, este es William Hawking, que día Shará, Oxford, 8 Yasuteí, Ari, 1942, Cambridge, 14 Yasuapi, Ari, 2018, Caraí, Tabetayo, Guaputeguá. Podés buscarle a Francisco el Papa, podés buscarle un montón de gente, obviamente estamos hablando de... Impecable. Wikipedia. Espectacular, qué maravilla. Yo no sabía eso. Un capo, ¿verdad? Pero ellos hicieron más por el guaraní que todos los otros a lo largo de los años. Porque le metieron a internet. Claro, le hicieron universal. Ahora ya hay motor de búsqueda gracias a todos estos tipos de manera anónima. Increíble. Por eso hicieron vivir la lengua en internet. Hay que resaltar el trabajo